Bueno, les doy la bienvenida a todos y a todas de nuevo a otro episodio de Llave en Mano, el podcast que ya llevo varios episodios y hoy no voy a hacer mucha introducción, sino que ya les quiero presentar al invitado, a Gabriel Brodsky. Gracias, Gabriel, por venir, por acercarte. Muchas gracias a vos, Fer, por la invitación. Ahora quiero que nos cuentes primero un poco de vos y después quiero que nos metamos un poco más de lleno en Predial para que también la gente primero te conozca a vos, conozca cómo nace, que estimo que debe estar todo atado, todo de la mano. Pero bueno, que nos cuentes un poco qué es Predial, cómo nace y qué es en tu vida también. Bárbaro. Bueno, vamos. Dale, sí, obvio. ¿Cómo nace Predial? La funda mi viejo hace casi 50 años. El año que viene estamos cumpliendo 50 años de historia. La empresa la funda en el living de lo que era la casa que yo vivía de chiquito. Empezó trabajando con su viejo que lo ayudaba y se metió en el mundo inmobiliario, le gustó y bueno, empezó a trabajar, a generar operaciones. ¿En qué barrio? Almagro, en Salguero, esquina Guardia Vieja, que es donde está nuestro primer local, que hasta hace un tiempito estuvo operativo. Alquiló después ese local, que era un almacén, lo convirtió en inmobiliaria. Sí. Y después de un tiempo pudo comprar ese local. Y bueno, después de una cantidad de años se abrió otro local más y fue creciendo. Y después nosotros con mi hermano nos incorporamos como segunda generación unos cuantos años después. Yo me introduje a la empresa familiar hace unos casi 19 años. Así que... Bárbaro. ¿Y cómo fue ese primer choque generacional que les ha pasado a casi todos los martilleros con los que hablo de otra generación? Que vienen los hijos con, no, papá, mira, yo ahora quiero que el cartel tenga otra letra y dicen, no, yo estoy hace... ¿Cómo fue ese primer choque? A ver, yo siempre fui muy agradecido de que mi viejo nos dio la oportunidad de experimentar, de aprender, de equivocarnos y nos dio el espacio para poder hacer todo eso. Creo que si no hubiera sido posible todo lo que sucedió en los últimos años del crecimiento de la empresa y la expansión. Y siempre soy muy agradecido de eso porque no se da habitualmente. No. Me pasa con amigos que también están en empresas familiares y por ahí los viejos fijan un techo de alguna manera o no quieren soltar eso de tener el control, digamos, y el cacique, por decirlo de alguna manera. Sí, porque también a veces hasta lo consideran como otro hijo que dicen, esto es mío, lo creé yo y se va a hacer... Entonces, en ese sentido, siempre nos dio esa libertad de poder aprender, de jugar y sí nos decía, hagan lo que quieran, pero se hacen cargo. O sea, si probas y te sale mal, te haces cargo de solucionarlo. Bien. Entonces creo que fue un buen aprendizaje y nos dio la posibilidad de experimentar, de no tener miedo y siempre contar con el apoyo de la voz de la experiencia. Bueno, eso es un montón. Bien ahí por tu padre. Y ustedes cuando arrancan, cuando vos y tu hermano se incorporan, ya la inmobiliaria estaba establecida. Sí. Ya eran referentes, o tu papá ya era referente y ahí dice, bueno, vengan a darme una mano o ustedes solitos van y se presentan. A ver, no... En mi memoria no tengo a mi viejo induciéndonos a involucrarnos en la empresa familiar. Creo que surgió naturalmente y creo que fue algo bueno eso. Fue por propia elección. A mí me gustaba. Era lo que había mamado de alguna manera desde los pañales. Así que estaba en las cenas, en los almuerzos, en los asados. Los domingos. Era parte de la familia, básicamente, la empresa. Así que siempre me atrajo. Me involucré de a poquito. O sea, terminé la secundaria. Y nada, ya me gustaba. Yo volvía para mi casa terminando el último año de secundaria y por ahí lo veía a mi viejo almorzando en la esquina y me bajaba del colectivo en vez de ir a mi casa, me quedaba charlando con él. Y bueno, fue de a poquito como me fui involucrando y después quise estudiar ingeniería civil, que no funcionó, que no me hallé con la carga principalmente horaria porque yo quería trabajar e ir a estar 6 años estudiando ingeniería en la UTN y no era lo que yo estaba buscando, así que año y medio hice después un switch a administración de empresas, que eso sí lo terminé. Y bueno, ya a partir de ahí ya estuve involucrado en la empresa activamente. ¿Y vos arrancás haciendo qué en la empresa? Seguimiento de tasaciones. Uf. O sea, tu papá iba a tasar. No, mi viejo, ya había un equipo. O sea, ya había un equipo. O sea, cuando vos entraste ya había una estructura. Y era una tarea que no se estaba haciendo y básicamente el tasador iba, le daba la evaluación y por ahí hacía su propio seguimiento, pero no había alguien haciendo un seguimiento de mediano y de largo plazo. Claro. Entonces, un proceso hacías.
Exacto. Entonces yo me metí y dije, bueno, voy a empezar a quemarle la cabeza a la gente y sacaba autorizaciones de esa manera. O sea, yo siempre lo tomé como una competencia sana, ¿no? Pero una competencia entre colegas de quien estaba más tiempo siguiendo al cliente era el que terminaba ganando. Y no le tenía miedo a que me dijeran, se lo autoricé a otro colega, porque yo me anotaba y a los 75 días lo llamaba y le preguntaba, ¿cómo viene la venta? Claro. ¿Pudiste avanzar? No, sabés que no lo concreté. Bueno, ¿por qué no tomamos un café? Bueno, y así le fui encontrando la vuelta y me fui metiendo. Y ahí empezaste a hacer que la cartera crezca. Claro. Claro, de a poco. Ujú. Es que el seguimiento en nuestro trabajo para mí es clave, es Para mí es la mitad. hasta más importante que la venta. Para mí, el seguimiento, la contención, el escuchar al comprador o al vendedor, a ver. Ujú. Porque para nosotros, o al menos en mi caso, cuando voy a tasar, trato de ver paredes, pisos, y el dueño no está vendiendo paredes y pisos. Capaz que está vendiendo la casa de su vida, Exacto. o la de sus padres, o la de donde se crió. Y ponerle valor a eso es imposible. Yo sé que de 10 tasaciones que hago, 2 son los que están recién de acuerdo un poquitito con el valor que yo le digo. Los Eso otros sí. 8 me dicen, no, yo esperaba más. Y eso es lo más difícil. Bueno, entonces te metes en lo que es tasaciones, haces que crezca ahí más la cartera y después se incorpora a tu hermano o entran los dos. Mi hermano empezó a trabajar en la empresa antes que yo. Después él decide emigrar a Canadá. Estuvo 4 años y pico afuera. Como que desacoplamos ahí, él salía y medio que yo entraba. Justo. Y después él volvió a incorporarse y ahora hace un tiempo volvió a emigrar a Estados Unidos. Así que, pero sí, básicamente empecé en lo que fue tasaciones, después me metí en el mundo de las ventas porque me atraía el otro punto, digamos, el input, digamos, del proceso. Y nada, creo que soy un vendedor nato por naturaleza. Vendo un departamento, un auto, una cacerola. ¿Te acordás tu primera venta? Me acuerdo de mi primera venta que yo era chico, muy chico, y nada, tenía un vendedor que mi viejo me había puesto al lado porque era un local y por cualquier cosa estaba el vendedor al lado, pero yo no tenía miedo, o sea, No, claro. Iba para adelante. Así que... Sí, las primeras ventas nunca se olvidan, ¿viste? Decís, che, me acuerdo de esta venta que hice en el monto, el local, todo, sí, eso te marca. Y ahí es donde decís, sí, estoy para esto, es algo que realmente me gusta. Y empezaste a comercializar, te empezó a gustar eso, ves que la empresa empieza a crecer. Y después, ¿cuál es el próximo paso que toman? ¿A dónde van? Y mira, me acuerdo muy claramente 2 temas que yo me metí mucho desde chico. Fue la infraestructura, que bueno, los locales por ahí tenían unos años y lo había armado mi viejo con otro chip, digamos. Sí. Y fue modernizar los locales, uno de los puntos, digamos, como imagen de marca, la identificación de marca, el isologo, etc. Y después me metí mucho en la parte de tecnologizar la empresa. Me acuerdo cuando yo empecé a laburar, estaban las carpetas con las fichas impresas, y cuando venía un cliente, uno lo atendía moviendo los folios de las hojas A4. Sí. Me acuerdo la impresora de matriz de punto. Así imprimiendo. Bueno, y dije, acá hay que tener una computadora por escritorio. Claro. Entonces, nada, me metí en eso, empecé a meterme más en la parte de sistemas, que en ese momento estaba en pañales. Sitio web. Mi viejo había sido un precursor en eso, porque fue uno de los primeros en tener sitio web. Se ve que alguien en el momento se acercó y le dijo, te hago el sitio. Y él dijo, bueno, ni sabía lo que era internet y había dicho que sí. Pero me acuerdo año 90. Mi viejo, 90 y algo, cuando empezaba internet, él ya tenía un sitio. No servía para nada en esa época porque no entraba ni el dólar. Pero en ese sentido fue un precursor. Bien. Sí, es que viene hoy cuando vos ves las inmobiliarias nuevas o las franquicias, y le comentás a uno de esos vendedores que nosotros hacíamos, seguramente tu casa también, hacías una guardia un sábado en un departamento, 8 horas vacío, no lo entiendes. Claro, y yo eso lo hacía en el 2008. No te estoy hablando en el 80, en el 85. Sábado, domingo, feriado, y era un aviso en el diario con todas palabras hoy irreproducibles. CFT, Loom. Sí, con Telef y nada más. No tenía mucho más que eso, pero ustedes empezaron a modernizarse y tu papá acompañaba eso. Eso la verdad me parece muy, muy piola que les haya abierto la puerta y que puedan empezar a digitalizarlo. Y con los cambios de estructura se fueron agrandando también. Nos fuimos agrandando. Ahí un poco me empezó a gustar toda la parte de emprendimientos. Tímidamente empecé a armar la división de emprendimientos para comercializar obras y empezar a diversificar un poco con la parte del usado, empezar a tener obras en construcción, en distintos estadios.
Y bueno, lentamente empezamos a incorporar edificios y ahí nació ¿Qué fue la división. lo que te llevó a decir, bueno, a ver, tenemos que ir por este camino de emprendimientos? ¿Hubo algo, un Y clic? sentía que en el esfuerzo de captación, haciendo el mismo seguimiento de mediano a largo plazo, atendiendo al cliente y demás, podía tener en vez de una, 20, 30, 40, 50, 100 unidades Claro. en un one shot, digamos. Y me atraía esa cuestión. Y aparte de salir un poco del departamento de 40, 50 años a pasar al nuevo, tiene otro glamour, digamos. Sí. Es otra cosa. Obvio, Las obvio, fotos obvio. se veían distintas. Sí, sí. Era un poco eso. Y ahí empezás a armar el departamento de emprendimientos. Ujú. ¿Y qué es lo que primero empezás a hacer? ¿Empezás a buscar un lote? ¿Cómo lanzan el primer emprendimiento? No. A ver, tendría que ir en la memoria para atrás. No me involucré tanto en la parte de lotes. Siempre había alguna operación de lotes, pero no fue tanto por ese lado, sino por ahí en algún lote que se vendió y después tomamos la obra y empezamos a decir, che, si le vendimos el lote, hagamos el laburo de fidelización para tomar la obra. Pero nada, ahí ya se hace como una nebulosa en la memoria, pero básicamente me acuerdo empezamos a tomar 1, 2, 3, 4 a lo largo del tiempo y también eso empieza a generar como un círculo virtuoso, ¿no? En el sentido de te ven una obra en venta, ven que le pones vendido y te vienen a ver. Claro. Che, mira, estoy haciendo un edificio acá a la vuelta, me gustaría charlar con vos y se empieza a generar esa cuestión orgánica natural. Sí, ya te vas armando de confianza, de la gente los asocia, dicen, che, los terminan, que eso ya no es poca cosa, los entregan, los podemos escriturar y eso, después a ese inversor lo volvés a llamar y le decís, che, mira, voy a hacer una obra a 3 cuadras, ¿querés entrar? 100%. ¿Y qué es el primer desarrollo que hacen? No sé si fue el primero, porque mi viejo vendía algunas obras y demás. Pero propio te digo. Propio. No, eso fue varios años después. No, Okay. o sea, arrancan a comercializar primero emprendimientos. Muchos años de vender obras de terceros. Okay. Participamos en muchas obras, pero pasivamente, en el sentido de como inversor o estando, digamos, en un segundo plano. Después nos empezamos a involucrar activamente en ciertas obras y después encaminamos obras propias ya hace un tiempo. Está bien. Y ahí nada más cuando venía el desarrollador o la constructora les traía el producto y ustedes lo vendían, trataban de llevarle un resultado para poder hacer otra. Bárbaro. Eso fue lo primero que hicieron con lo que es emprendimientos. ¿Y cuándo es que dicen, bueno, me parece que ahora ya podemos empezar a hacerlo nosotros? ¿Cuándo hacen ese clic y por qué? Llevó varios años eso, no fue inmediato. Y un poco también esta cuestión de ponerle foco a lo que uno hace. Como la frase dice, el que mucho abarca poco aprieta. Claro. Y estamos en un crecimiento también importante a nivel estructura, en lo que fue intermediación, en sucursales, en equipo, en profesionalización. Y eso implica ponerle el hombro, estar presente, guiar al equipo. Bueno, eso fueron muchas horas, muchos meses, años de esfuerzo. Y un poco la premisa fue ponerle foco en ese sentido. Estaba en su momento toda la cuestión de cuotitas predial, de los microdepartamentos. Entonces había ya un crecimiento que había que administrar y llevar adelante. Claro, y no querían descuidar, no querían meterse en una obra nueva y decir, che, pero capaz que esto desatiendo todo lo que logré, que era un montón. Y está bien que eso, para los que nos están escuchando o las que nos están escuchando que quieren emprender, decirle, no vas a poder tirar el centro y cabecear. O haces una cosa o haces la otra. Y ahí, cuando comercializaban desarrollos de terceros, ya veías cómo era todo el proceso. Y tratabas de aprender, y eso estimo que aprendiste un montón, y hasta de los errores que han cometido los demás. Siempre. Decían, bueno, a ver, porque en una obra siempre se cometen errores. Creo que yo hablaba la semana pasada con un desarrollador muy grande y él me decía, después me dirás vos tu punto de vista, él lo que me decía es, yo trato de ser lo más, dentro de lo que el país me lo permite, tener la mayor previsibilidad, decir, bueno, a ver, sé que vienen 3 días de lluvia. Bueno, a ver, voy a hacer esto y esto. Voy a tratar de tener prevendido tanto. Es como que él lo que no entendía, que decía, mirá, si sabes que no va a andar el negocio, igual no te metas, sino que des un paso atrás. Entiendo que ustedes, habiendo comercializado emprendimientos de terceros, ya tenían una expertise para hacer el primero, para hacer el desarrollo, ¿no? Sí, pero vuelvo a decirte, llevó muchos años ese paso. Inclusive empezamos, frenamos y te diría que hace poco volvimos con la iniciativa de nosotros ocuparnos y encarar. No fue algo que acompañó toda la historia, porque vuelvo a decir, te exige mucho foco. Claro. Y principalmente porque
la experiencia nos dijo que alguien del grupo se tenía que ocupar específicamente de eso para que funcionara. Creo que hoy estamos viviendo un momento lindo y distinto a nivel país, de que están cambiando muchos paradigmas, pero la construcción en general en Argentina es una construcción muy artesanal, donde es todo hecho a la medida, entonces exige estar muy encima. Y como no hay estandarización, hay mucha falta de profesionalización en algunos aspectos, implica que tenés que estar muy presente para que las cosas salgan bien y uno empujar y que no se traben. Bueno, ahí está el desafío. Y por el otro lado había que hacer crecer la empresa tradicional. Claro, porque ustedes eran con lo usado, ¿seguían vigencia? Lo usado siempre siguió, los alquileres siempre siguieron, las obras de terceros siempre siguieron. Entonces, vuelvo a decir, había una cuestión de foco también en todo eso. También trataban de pensar en frío antes de dar un paso, y eso está bien. Y vos nombraste lo de cuotitas predial, ¿eso cómo nace y cómo lo manejaron y cómo podés ofrecer una financiación en un desarrollo que hoy, con los pocos desarrolladores que hablo, me dicen, yo no me animo a financiar ni en 12 meses. ¿Ustedes qué fue lo que hicieron y cómo? A ver, lo que nos pasó a partir de tener una cantidad de obras y de empezar a escuchar a la demanda, había una demanda latente que quería comprar, pero que no llegaba a pagar la cuota que tenía una obra financiada en plazo de obra, que son el 95% de las obras al día de hoy en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos. Entonces empezamos a preguntarnos de qué manera podíamos solucionar ese dolor que tenía la demanda. Hicimos un primer viaje exploratorio a Córdoba, que fue un poco para mí la cuna de la financiación a largo plazo en Argentina. Vimos qué nos gustaba y qué no nos gustaba, porque había muchas cosas del modelo cordobés que no nos gustaron. Cuestiones como megaproyectos donde tenías etapa 1, 2, 3, 4, 5 edificios que te decían puedes comprar el edificio que se entrega en 2 años, el que se entrega en 4, el que se entrega en 6, y no sabes qué unidad vas a tener, lo que sabes es que vas a tener un departamento. Claro. Bueno, cosas que no sentimos que se ayornaran a lo que la demanda insatisfecha que estábamos escuchando por el otro lado estuviera dispuesta a hacer. Entonces armamos nuestra propia versión, digamos, con cuotitas predial, y surgió hacer una prueba piloto de financiar 2 obras que estaban en lanzamiento en 48 meses. ¿En qué año fue eso, te acordás? 2012, más o menos 2011, 2012. Ok. 2012, 2013 fueron buenos años para el mercado inmobiliario. Sí. Entonces estaba tratando ahí de ponerme... Pero por ahí ese comprador no llegaba a pagar una cuota en 24 meses. Entonces el primer paso fue estresar el cash flow de la obra para tratar de, básicamente, financiar la utilidad que iba a tener el developer en ese caso y extender ese plazo para que el cliente pudiera llegar. Esas 2 obras se vendieron en su totalidad, 100% de las unidades en 45 días, y dijimos, eureka, acá hay algo. Es por acá. Es por acá. Claro. Es por acá. Y bueno, tenías que cumplir la obra. Sí, obviamente. sí, eso desde ya. Y bueno, básicamente eso empezó a crecer, a financiarse a más meses, en mayor cantidad de obras. Y bueno, en un punto, pasar más o menos 2 años, donde nos dimos cuenta que la gente quería comprar el monoambiente, quería tomar la financiación, pero aún con todo eso no llegaba. Había un público, entendamos que la pirámide, digamos, social, cuando vas bajando escaloncitos, crece exponencialmente. Entonces, y bueno, entonces nos pusimos a analizar qué se podía hacer. Estaba en ese momento en nacimiento esta cuestión del crowdfunding, y dijimos, vamos por acá, no vamos por acá. No nos sentimos identificados con el crowdfunding. No digo que esté mal, creo que es un negocio interesante. Lo que nos pasó y nos sigue pasando con el crowdfunding es que no hay un mercado secundario consolidado. Entonces, si vos compraste 3 metros cuadrados y el día de mañana te querés comprar un auto, por ejemplo, y querés salir, no salís fácil. Tenés que esperar a que se concrete la venta de ese inmueble en el que participaste para llevarte tus 3 metros cuadrados. Entonces, como no hay un mercado secundario, no lo sentíamos dinámico, ¿sí? Claro. Y en la vida pasan cosas. Entonces, si uno quería salir, o qué sé yo, tuviste hijos y querías comprar un auto más grande, necesitabas salir para poder entrar. Bueno, entonces dijimos, no es el camino, somos de mirar mucho tendencias afuera. Vimos que había una tendencia que nació en Japón en los años 50, 60, que eran los microdepartamentos, y que estaba en pleno auge en Brasil, en Canadá, en Estados Unidos. Y dijimos, bueno, es por acá. Y bueno, básicamente tomamos el modelo de los microdepartamentos, que son unidades chiquitas de 18 a 30 metros cuadrados,
con la diferencia que vienen totalmente amobladas, con un amoblamiento ya pensado para optimizar los metros cuadrados que... O sea, tengo que llevar nada más las sábanas y el cepillo de dientes. El colchón no estaba incluido, pero la cama, venía la cama que baja, que sube. Claro. Bueno, y estaba todo pensado para optimizar esa superficie y que a nivel calidad de vida vos no sintieras que te faltaba espacio o que no era funcional. Bueno, eso funcionó muy bien y bueno, eso fue potenciando, digamos, toda esta cuestión de las obras y de la marca. Y lo de cuotitas predial, vos me decías que fue como tirar un pedazo de carne adentro de un lugar donde hay un montón de pirañas que se lo comieron enseguida porque la demanda es altísima. Yo creo que eso hasta el día de hoy sucede. Cuando un banco o el gobierno de turno anuncia que van a haber créditos hipotecarios, yo hablo con los gerentes de los bancos y me dicen, tengo el sitio explotado, tengo la gente acá, las carpetas no me dan abasto. Yo estoy hace casi 20 años en el mercado y sé que hay un déficit habitacional muy grande y si le das la posibilidad al argentino de decir, mira, te puedes comprar tu casa a 20, 30, 40 años pagando esta cuota, no lo dudan. No lo dudan. Lo entiendo al desarrollador que te dice, yo no puedo financiar a 10 años una obra que me lleva 3, 4, que es imposible. Ustedes con esto de cuotita predial buscaron como un punto medio. Exacto. Y creo que ahí es donde... Cuotitas nace justo cuando sale el primer cepo cambiario. Claro. Y también, o sea, la ausencia del crédito hipotecario generaba esta problemática, este cuello de botella donde la demanda quedaba trabada, insatisfecha. Hoy tristemente tengo que decir que los créditos están en pausa de vuelta y que ojalá se solucione. Nunca había el crédito como un competidor de la financiación en obras. Yo creo que hay espacio para que financie el developer que hace el emprendimiento y por otro lado esté la financiación bancaria. Creo que en algún punto ambos mundos tienen que empezar a coexistir y vincularse y creo que hay una tercera pata que debería sumarse, que tímidamente en un momento sucedió y después quedó en el aire, que es el mercado de capitales. En cualquier país poquito más estable, más civilizado que el nuestro, el mercado de capitales está súper involucrado en el negocio inmobiliario. Porque tenés players de otra dimensión que apuestan a la tasa, básicamente. Sí, al retorno. Con un activo subyacente súper garantizando, que garantiza absolutamente esa inversión que hacen. Entonces, creo que hay un mundo ahí todavía por evolucionar y creo que es por ahí. Sí, me parece lo mismo. Hoy sé que cuando se anunciaron las hipotecas divisibles, que no sé si te llegó a algo, si lo viste, también toda la gente decía, ahí voy a poder comprarme mi departamento de Pozo. Quedó todo en la nada. Fue un anuncio, me acuerdo, en diciembre del año pasado. Después salió un DNU, pero vos vas al banco y no te lo dan. Y también cuando hablo con los desarrolladores me dicen, y si yo voy al banco a tratar de pedir un tipo de financiación y las cosas que me piden son imposibles. Me pedían hasta el balance de la constructora de los últimos 3. Y me dice, yo venía a ver el edificio, venía a ver la obra o prestame en función de la obra, que es lo que hacía el Procrear. Creo que es una pata que no... Ojalá en algún momento cambie. O que haya muchos más desarrolladores como lo que fue las cuotitas predial, porque entiendo que hay demanda. Hay demanda. Mira, yo creo que hoy los márgenes se achicaron en el negocio, en todos los negocios, con lo que pasó a nivel suba de costos, etcétera. Todos los márgenes se fueron comprimiendo y hoy creo que muchos developers y muchos me han llamado para preguntarme, che, Gaby, escúchame, ¿me puedes explicar un poco? ¿Me puedes ayudar a armarlo? Yo encantado de la vida. Se están dando cuenta que el margen de lo que perciben en las obras se achicó. Claro. Y llegó un momento donde dicen, che, hay un negocio financiero acá. ¿Por qué le voy a dejar al banco este negocio si yo tengo la espalda, tengo la capacidad de fondear ese vehículo de financiación o esa metodología de financiación y quedarme yo cobrando, no cedérselo al banco? Claro. Y eventualmente, cuando el mercado esté más avanzado, más maduro, tener las cosas preparadas para decir, descargo esta cartera de créditos, securitizo de alguna manera las hipotecas, estos créditos, me hago líquido y vuelvo a darle una vuelta de tuerca. Entonces creo que ahí también está el desafío de los bancos. Los bancos empiezan a prestar dinero con las hipotecas, con el nuevo gobierno, que es una noticia espectacular para la industria inmobiliaria. No tanto ahora que se puso en pausa, pero creo que el problema de destrabar es la securitización de las hipotecas. Si los bancos pudieran darse vuelta ahora y decir, bueno, ok, yo ya otorgué 5.000 hipotecas, no importa, el número que sea, y me doy vuelta y se lo vendo a un fondo de inversión, se lo vendo a la compañía de seguros que decide quedarse con esa cartera para generar flujo, no importa, a quien sea.
obtiene liquidez, se da vuelta, ganó un spread, ¿sí? Vuelve a entregar hipotecas, vuelve a hacer lo mismo. Sí. Bueno, continuamente aumentás el capital disponible para financiar. Si uno mira el porcentaje del PBI que en Argentina se presta, es nada. No digo compararnos con Chile, que está avanzadísimo en esto. No, pero otros países más cerquitas, ¿sí? Claro. Sí, se complica. Y cuando hicieron, volviendo a esto, los microdepartamentos, ¿eso lo hacen 100% ustedes, lo desarrollan ahí? Sí, hoy no lo estamos haciendo. Pero cuando lo hacían. Cuando lo hacíamos, sí. Digamos. Y también lo financiaban ustedes mismos. Sí, no nosotros, sino el developer. O sea, Cuotitas básicamente era una metodología de financiación con un know-how que fuimos adquiriendo y que básicamente cuando alguien nos decía, che, tengo esta obra, la quiero vender, y nosotros decíamos, ¿te interesaría vender con planes a largo plazo? Nos sentábamos, le explicábamos cómo funcionaba y lo acompañábamos en ese proceso, pero quien financiaba era el dueño de la obra, el developer. Claro, ustedes eran intermediarios. Nosotros nunca funcionamos como una financiera, ni nosotros vendíamos esos departamentos, no éramos los dueños de las obras, ¿sí? Sino que había un developer que era el que ejecutaba la obra. A ustedes le armaban todo el esquema de cómo poder financiarlo y poder terminar la obra. Teníamos nuestro manual, digamos, de cómo hacer que eso funcionara. Que eso lo hicieron todos ustedes, sí, tomando de esto de Córdoba y de algún otro lado. Buscamos asesores también que nos han ayudado a lo largo del camino para hacer que esto funcione y bueno, y por suerte funcionó. Bien. Sí, yo te decía antes, fuera de cámara, que marketineramente Cuotitas Predial fue espectacular. Yo me acuerdo hasta el día de hoy, no me acuerdo en qué año salió todo, pero era un golpe ese, Cuotitas, asociarlo a un departamento o a una casa o a tu casa, Cuotitas, vos decís, ¿cómo? ¿Dónde es? A ver, y generaba un llamado. Para mí estuvo muy bien. Espero que quien lo creó haya sido... Fue como que te dije que nos juntamos en una mesa así y había que salir. Y fue un brainstorming y salió bien. Y creo que como aprendizaje tal vez, digo en general, no soy nadie para dar enseñanza de nada, digo por algo que nos pasó a nosotros, hay veces que no hay que buscar la perfección. Claro. Más vale salir y después ajustar en el camino y ser consciente de que va a haber que ajustar, pero si uno busca la perfección, no termina saliendo o no sale en el momento indicado que tendría que haber salido y pierde esa ventana de oportunidad. Claro. Entonces creo que eso fue un poco... lo que nos pasó de empujar, somos muy, muy inquietos, muy activos, la empresa en general digo, y nos gusta innovar y nos gusta siempre, tuvimos como un chip desde que nos incorporamos en la empresa, de alguna manera de ver donde nadie veía. Creo que el negocio inmobiliario es un mercado donde está, de alguna forma puedo decir, comoditizado, donde hay muchas cosas que son genéricas, ¿sí? Uno puede encontrar una propuesta de valor diferencial, sí, pero es parecido. Sí. Bueno, siempre tratamos nosotros de ir, ¿dónde hay un dolor? ¿Dónde podemos ir a solucionar cierta cuestión que está desatendida? Y bueno, así hoy, digamos, tenemos distintos verticales de negocio que ya trascendieron, digamos, a Cuotitas, a los microdepartamentos, pero si me dejas... Sí, obvio, contame. Hoy, obvio, por ejemplo, tenemos Lugaren, que es un comprador mayorista de metros cuadrados. Básicamente, Lugaren lo que detectó es un dolor en el mundo de la construcción. ¿Sí? Fernando Developer se pone a construir un edificio y está Juan Carlos, el que hace el hormigón, ¿sí? La empresa que ejecuta la obra civil de hormigón. Y Fernando le dice, te voy a entregar plata por la obra y te voy a entregar metros cuadrados en la obra. Y esta persona, Juan Carlos, dice, fantástico, vale, vamos, mitad y mitad, fantástico, empecemos. ¿Sí? Te va muy bien, empezás a vender, tu Friends and Family se suma y te aparece una vecina y te dice, che, tengo un lote a la vuelta, ¿sí? ¿Te interesaría? Dale, vamos. ¿Se ponen de acuerdo? Lo llamás al hormigonero y le decís, che, ¿hacemos de vuelta lo mismo? Y llega un momento, te la hago breve la historia, dice, llego a mi oficina y se encuentra boleto, tiene que pagar cuentas y dice, epa, tengo un cuello de botella en la caja. Tengo un montón de metros cuadrados a entregarme. Inmovilizados, no es mi expertise la parte inmobiliaria, porque yo me dedico a hacer obras civiles, ¿sí? ¿Qué hago ahora con esto? Entonces, básicamente, lo que Lugaren encontró es ese dolor y lo que hacemos es comprarle a esta empresa de materiales, de mano de obra, de lo que fuere. Al ascensorista, le compramos esos boletos, le damos liquidez inmediata o un flujo de pagos que nos ponemos de acuerdo para que pueda salir del negocio y nosotros nos quedamos a esperar el momento indicado para vender esa unidad. Y ustedes tienen la otra pata que será algún grupo inversor o un tercero que los compra y los espera. Ya tenemos armado, digamos, toda esa parte del founding y... Básicamente, claro, le resolvés esa problemática. Ese dolor. Así Está es. bueno.
Está bueno. Después, a ver, como un desprendimiento de Lugaren, el año pasado, lo que nos pasaba con Lugaren compra unidades con un 50% de avance en adelante en las obras, ¿sí? Porque es un negocio más financiero, es de velocidad. Y nos pasaba que nos acercaban muchas propuestas de obras de pozo. Y uno lo dejaba pasar porque no era el scope, digamos, de la unidad de negocios. Entonces dijimos, nos pasa que tenemos gente conocida, clientes, etcétera, que nos dicen, tengo 50.000, 100.000, 200, 500.000 dólares, no importa, que quiero invertir, ¿en qué invierto? Y por otro lado tenía gente que me decía, tengo unidades de pozo que quiero vender. Bueno, ahí nace la idea de Pulse de Compra. ¿Qué es Pulse de Compra? Básicamente, con la expertise de Lugaren de negociar por mayor y de conocer, digamos, qué negociar, qué unidades comprar, etcétera, armamos paquetes de metros cuadrados donde negociamos fuerte con el developer para comprarle esos metros. Nos damos vuelta y buscamos 5, 6, 7, 10, 15, 20 personas que tenían 100.000, 200.000, que era una compra individual, pero logran, en vez de hacer una compra minorista, hacer una compra mayorista. Es como ir al 11 y en vez de comprar algo, conseguir un mejor valor. Sí, valor, condiciones, unidades. Entonces, bueno, estamos divirtiéndonos mucho armando pools de compra en distintos puntos de la ciudad. Ahí es donde te das cuenta que no es solo salir a vender un monoambiente o un dos ambientes, abrir la puerta, mostrarlo, sino que hay un montón de herramientas y hay un montón de unidades de negocio atrás. Y hay capas que se pueden ir agregando y creo que el diferencial, el desafío de hoy es cómo sumo valor. Yo siempre me cuestioné mucho desde chico la actividad de intermediación porque me pasaba que hablando con los clientes, hablando en un asado con amigos, y le propongo a quienes están escuchando que hagan el ejercicio, si uno hace un asado con amigos, 10 amigos, y le preguntás, ¿cómo fueron tus experiencias con operaciones inmobiliarias? Yo creo que 9 te levantan la mano y te dicen, fue mala. O no me sumó valor, o pagué una fortuna de honorario y no me sentí, digamos, en una situación equidistante. Entonces, creo que ahí hay un desafío enorme como actividad, y yo creo que, y lo digo hace muchos años, la actividad está cambiando a mucha velocidad, está por cambiar mucho más. Hace poquito salió al aire esta cuestión de la liberalización de la profesión. Sí. Hay que ver qué pasa, no sé, pero creo que el mundo va para ese lado. Y si eso pasa, automáticamente tenés players nuevos que hoy estaban en un colateral, que hacen así y apretan un botón y se suman al negocio. Entonces creo que hoy está el desafío de cómo uno genera algo distinto, cómo uno diversifica y cómo uno ve las cosas de otro ángulo. Es verdad. Sí. Si te quedás solamente con la inmobiliaria tradicional de barrio que ponía el cartel y se sentaba a esperar a que pase alguien a vi este departamento, eso no existe más. Eso no existe más. No. Ya las redes sociales también han hecho lo suyo. Pero bueno, yo creo que también que te decía que hay como un boom que yo no sé cuánto va a durar porque esto es una profesión, como bien vos decís, yo la ejerzo ya hace casi 20 años y entiendo que hay mucha gente que se está metiendo en el rubro, que capaz que no tiene mucha experiencia o que no, total, vendo. Pero acá hay algo que trato yo de apuntar, que es la empatía y escucharlo al otro, porque a veces hay gente que viene que te dice, este es todo mi ahorro. Y vos no podés hacer ahí macana y tenés que generar confianza y siempre trabajar con referidos de referidos. Entonces, me parece que sí, que está cambiando mucho, hay mucho por mejorar y vamos por dentro de todo un buen camino. ¿Ustedes ya saben cuál es el próximo paso, a dónde van a ir? ¿Qué están buscando? ¿Qué ya quieren? ¿Qué van a hacer? ¿Ya lo están pensando? Bueno, un poco, a ver, las unidades de negocios que te conté, siempre estamos investigando cosas nuevas y tratando de innovar. Yo creo, es una opinión personal, creo que se está dando una saturación en el negocio inmobiliario con el desembarco de las franquicias. No estoy en contra de la franquicia. No digo ni que esté bien ni mal, es lo que es, ¿sí? Pero creo que hay una saturación en el mercado de gente dedicándose a la actividad. Sí. Lo hablo con colegas con mucha confianza y todos sentimos lo mismo. Concretamente, antes la gente buscaba una inmobiliaria para comercializar su propiedad y era el que estaba en la zona, el que conocía. Hoy tenés como, de alguna manera, como puntos intermedios, ¿sí? Donde la gente tiene el amigo del amigo, el que se encontró en el asado, y le dijo, no, espera, yo te ayudo y demás. Sí. Y bueno, hoy está cambiando el mercado. Entonces creo que también uno como empresa inmobiliaria tiene que buscar cómo volver a inventarse, cómo volver a crearse. Dentro, por ejemplo, de nuestra filosofía hoy, la parte de intermediación sigue y sigue muy fuerte,
pero también lo estamos pensando como un servicio interno hacia las otras unidades de negocios, como un cross-selling, donde, por ejemplo, lo que compra Lugaren lo vende Predial. Claro. Si intervenimos en una obra, la vende Predial. Si armamos un pool de compra, después lo vende Predial. Entonces, básicamente empezamos a buscar cómo autogenerarnos negocios sin depender de salir a buscar todo el tiempo el negocio afuera. Sí, está bueno eso. Sí, sí sé que hay una superpoblación. Me acuerdo que antes, cuando yo contaba que era martillero, no conocía Claro. ninguno. Ahora no son todos martilleros, son todos que te dicen que son corredores, pero sí, tenés por todos lados. Yo capaz que voy a jugar un partido de 10 y hay 3 que se están dedicando a lo mismo. Sí. Pero sí también creo, capaz que me equivoco, no lo sé, es que eso en algún momento va a depurar y no sé si van a poder subsistir todos, porque no es un trabajo fácil, hay que tener mucha confianza, ya te digo, estás manejando a veces el ahorro de toda su vida de una persona y no es fácil. No, yo tampoco estoy en contra de las franquicias, me parece que también hay un público que quiere ese tipo de franquicia, como también hay otro público que yo ya casi en 20 años le vendí al abuelo, al padre y ahora al hijo. Exacto. Y ya que me dicen, no, Fernando, yo quiero vender con vos, lo que vos me digas va a estar bien. Por más que venga X y me diga que trae toda la maquinaria marketinera, yo confío en vos. Entonces, sí hay como un boom, pero me parece que va a decantar y vamos a quedarlo de siempre. También creo, con el aumento de costo de vida que tuvimos en el último año y pico, ¿sí? Que no sé, 100, 110, 120% en dólares el costo de vida. Vos hace un año y pico hacías una operación, si no tenés estructura, estás vos solito, tu oficina es el teléfono, básicamente. Con una operación vivías. Tranquilamente. ¿Sí? Hoy no lo sé, hoy creo que no. Entonces, hay mucho agente, ¿sí? que es agente de una operación. Bueno, eso también va a generar una depuración donde no le sea viable sostener costo de vida, básicamente, sí. Y tenga que buscarle otra beta. O sea, yo creo que va a haber un ordenamiento. Siempre que aparece algo nuevo, como que hace primero un boom y después busca un equilibrio, se acomoda. Pero nunca vuelve a ser lo de antes. Yo creo también que parte de lo que pasa en nuestra industria es que por ahí conviven distintas generaciones y las generaciones anteriores por ahí están esperando que la inercia vuelva a hacer lo que era antes. Y yo creo que nunca va a pasar eso de que vuelva a ser exactamente lo mismo. Se encontrará un nuevo equilibrio y surgirán cosas nuevas. Y por eso creo que no hay que tener miedo al cambio. No. Pero uno sí tiene que estar atento y actuar en concordancia. Sí, y creo que es un poco de lo que ustedes buscan también, que es estar atrás de la innovación, estar atrás de lo nuevo, porque ya te digo, si te quedás solo con publico en un portal y publico en mi sitio... Es que ni siquiera hoy los portales ya no son lo que eran. No. Antes uno publicaba en un portal de primera línea y te diría que podías manejarte con eso. Sí. Hoy no es suficiente. No. Hoy los portales te entregan menor cantidad de leads porque la gente también cambió su forma de buscar, porque también el sitio de listing, el clasificados online, está saturado. Entonces ese cliente que entra está atacado con un montón de propiedades porque también estamos en un momento de sobrestock. Sí. Donde tenemos 110.000 propiedades publicadas más o menos y no es el stock normal que debería tener el mercado. Yo creo que mi opinión debería asemejarse más a lo que fue el año 2016, 2017, en la época de Macri, con el lanzamiento de los créditos UBA, que habían unas 70.000 propiedades. Yo creo que eso es un equilibrio más lógico. Y nada, creo que también esta cuestión de los espasmos que tiene el mercado, que empiezan los créditos, todos, vamos todavía. Vamos. Con todo, suben los precios. Suben los precios. Bueno, para mí lo que pasó en 2016-2017, de que los precios empezaron a sobrecalentar por los créditos hipotecarios, se corta el préstamo y después los precios no bajaban. Y después vino la pandemia, se bueno, mantuvieron. Entonces, yo lo que espero es que no pase de vuelta a eso. Hasta ahora los precios no subieron, porque subieron un 10, un 15, un 20 con toda la furia. Y en algunas zonas, en algunos barrios. Y en algunas zonas. O sea, no tenemos esa situación, pero le hace mucho daño esta cuestión de los espasmos crediticios. ¿Sí? Porque empieza, el mercado se entusiasma y después te quedás con algo que no terminó siendo. No terminaste vendiendo. Y que el dueño asuma, lo que valía hace una semana ya no lo vale más. Bueno, yo lo que veo hoy en las negociaciones de estos últimos días, post elecciones provinciales y demás, hay negociaciones un poco más agresivas. Yo no noté una merma del movimiento, pero sí noté negociaciones más fuertes y el crédito ausente. Sí. Me bajó drásticamente la cantidad de operaciones con crédito. Sí, eso sí, las carpetas con crédito están más frenadas. No hay tanta consulta con crédito, ya viene más el que tiene el dinero en efectivo y sí, él se lo quiere hacer valer, obviamente, pero
Creo que si empezás a medir los últimos 20 años es siempre lo mismo, es siempre cíclico. No hay crédito, las propiedades bajan, vuelve el crédito, el dólar sube, las propiedades aumentan. Es siempre lo mismo. Yo igual siempre le digo a la gente que si tiene la posibilidad de comprar o de vender o de subirse a un crédito hipotecario que lo tome o alguna financiación como la que ustedes dan que la tomen porque después también el mercado lo acomoda solo. Yo sé que los que tomaron el UVA en el 15, 16 la pasaron mal en un momento, hoy creo que están un poquitito más acomodados en la cuota. Los que están tomando hoy el UVA están con un poco de temor, pero el temor clásico que te da este país. Sí. No tenés previsibilidad. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Y vos siempre estuviste en la empresa? Sí. ¿O siempre? Siempre. Siempre. ¿Nunca te fuiste a ningún lado? ¿Nunca te ofrecieron trabajar? No. Creo que tengo varias vidas dentro de una vida. O sea, uno va cambiando, va evolucionando, pero siempre en predial. O sea, es parte de mi vida, lo tengo tatuado. Ya estás ahí. Sí. ¿Y qué es lo que más fuiste aprendiendo con el paso de los años, haciendo seguimiento de tasaciones, haciendo un poco de desarrollo, de financiación, de números y demás? ¿Qué es lo que hoy, si tenés que agarrar a alguien que va a arrancar en este rubro, que va a desarrollar, qué es lo que 2, 3 puntos que le marcaría y decirle, mira, a mí me hubiera gustado que me dijeran esto cuando tenía 18 años que fui a almorzar con mi viejo? A ver, yo creo que muchas veces tenemos negocios más cerca de lo que uno cree. Y hay veces que con solo abrir tu celular y no sesgar, creo que hay un aprendizaje que puedo transmitir es no sesgar. Y un aprendizaje de eso es, por ejemplo, los estados de WhatsApp. Yo no soy muy amigo de los estados de WhatsApp, pero me sorprende, tengo un socio en determinados negocios que le encanta publicar en estados de WhatsApp. Me dice, Gaby, publicá. Y yo no me sale naturalmente. Pero cuando publico, ¿sí?, determinadas cosas o eventos que hacemos, que ahora hacemos también, una de las cosas que hacemos son eventos para proveedores de la construcción y developers. Ahora si querés voy a ese capítulo y te cuento. Obvio. Pero me pasa con estados de WhatsApp que por ahí me consulta el menos pensado. Claro. Esa persona que no le daba 2 mangos, que decía, ¿qué le voy a mandar un mensaje a esto? ¿Sí? Me ha pasado médicos míos que por ahí lo tenés en la agenda. Claro, que quedó ahí el pediatra. Y que por ahí no le vas a preguntar, sí, no me pasó, pero yo el pediatra de tus hijas. ¿Sí? Y por ahí te termina preguntando y dice, che, ¿qué onda esto? ¿Me das información? Entonces, sí, como aprendizaje, no tenerle miedo a preguntarle. Cuando alguien es cercano y tiene un vínculo, hay un primer paso que está ganado, que es esa confianza, que si no uno tiene que conquistarlo. Entonces, claro. Muchas veces, me apasiona el unir puntas y muchas veces esa punta está más cerca de lo que uno cree. Sí, si no hay que ir a irse a nada rebuscado, ni si no voy a poner un cartel en la general. No, porque capaz que lo tenés ahí a la vuelta de la esquina, es verdad, y en tu círculo íntimo. A mí me ha pasado de hacer negocios, sí, hubo operaciones con gente que me anoté ahora en un campeonato de fútbol, conocí a un flaco que tiene una desarrolladora. Bueno, vení, sentémonos, y estamos haciendo algo juntos, y vos decís, estaba acá. Y no tener miedo. Mira, yo siempre me acuerdo de una anécdota que leí, la cuento más o menos como me quedó grabada, pero de Steve Jobs, de cuando fundó Apple y estaba en el garage y necesitaba determinadas piezas, no sé si transistores o qué cuernos era, y no lo tenía. Y no tenía vergüenza. Y él, parte de lo que dice es, hay que animarse. Buscó la guía de teléfono y encuentra el teléfono del CEO de HP. Lo llama por teléfono a la casa y se presenta y le dice, soy tal persona, estoy haciendo esto, me faltan estas piezas y necesito ayuda. Y el tipo se las dio. Claro. El CEO de HP lo atendió, un pibe que no era nadie en su momento. No tener miedo. O sea, más allá de la anécdota, es no tener miedo y animarse y ser un poquito cara dura. Creo que para crecer uno tiene que animarse y ir para adelante. Bueno, ¿qué me ibas a comentar que también hacen para los...? Una de las unidades de negocios que también empezamos hace 2 años, con Lugaren, que atendíamos a proveedores de la construcción, también developers, pero principalmente proveedores de la construcción, y desde Predial Intermediación, que atendíamos la venta de las obras que ejecutan terceros, dijimos, ¿cómo le podemos sumar valor a estos 2 mundos? Entonces ahí dijimos, ¿por qué no empezamos a hacer espacios de networking? Porque un poco lo que nos pasaba cuando vamos a las expo, que somos parte, de que la gente habla con el que conoce, no con el que desconoce. Y me ha pasado de ir a ferias de tecnología y es todo lo contrario.
la gente habla con cualquiera y no tienen vergüenza. Claro. En el mundo inmobiliario no pasa eso naturalmente de que hables con el que tenés al lado que no conoces. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer para que esta gente genere negocios, que diga, che, qué bueno que está esto, que me suma valor porque puedo generar operaciones, genero contactos nuevos y que aparte se lleve un valor agregado? Entonces armamos eventos que hacemos prácticamente una vez por mes. Mañana tenemos uno, por ejemplo, donde básicamente invitamos developers que trabajan con nosotros y que no trabajan con nosotros. Está abierta la invitación al público en general. Es con invitación. Esto no es que se publica masivamente. Es elegida la gente. Claro. La condición es que sean dueños de empresas o altos directivos de la empresa. Y ahí juntamos proveedores de la construcción, developers y gente que está vinculada a la industria porque son profesionales que prestan servicios. Bueno, y generamos un ecosistema donde asisten más o menos entre 70 y 100 personas por evento, donde generamos una actividad de networking y donde después traemos siempre speakers de primer nivel para que den una charla y se vayan con información actualizada. Mañana, por ejemplo, tenemos un panel de 2 especialistas de inteligencia artificial. Y un poco la idea es cómo aplicar inteligencia artificial en la industria inmobiliaria. ¿La están empezando a aplicar ustedes ya, Sí. inteligencia artificial? Sí. ¿Qué están haciendo? Creo que falta años luz, creo Sí. que hay muchas cosas que están en pañales, pero por ejemplo, estamos en una versión prueba beta de lo que es la parte de tasaciones, de asistir al tasador para que con inteligencia artificial generativa pueda inyectar las fotos de la propiedad y ciertos parámetros y que tenga una noción de cuánto vale esa propiedad. Claro. ¿Sí? Y más que nada, yo hoy lo que siento con la inteligencia artificial es que la etapa que está más consolidada y que uno le puede sacar jugo es en la cuestión de eficientizar los tiempos y la carga de trabajo. Entonces, si un informe que antes el tasador por ahí tardaba 1 hora en prepararlo, ahora lo tiene en 30 segundos, gana un montón. Sí. Gana un montón. Entonces, eso es una. Yo me la paso hablando con ChatGPT como si fuera mi psicólogo corporativo. Le digo, mirá, este mes las ventas no fueron lo que yo esperaba y le conecto el P&L de la empresa con el stock de la empresa, con el sistema de gestión que utilizamos, donde están todos los flujos de clientes con el embudo y le digo, ¿qué harías para hacer que se logre tal objetivo? Y empiezo a pimponear y te digo que te quedás. Sí. O sea, y es para mí algo que hay que perder el miedo, animarse y no sé, después me pasaba en los eventos que hacemos que me daba fiaca, porque tenemos sponsors que nos acompañan, y me daba fiaca leer toda la lista de sponsors. Entonces un día le digo a Leandro, que es del equipo de marketing nuestro, che, Leandro, ¿puedes armar con inteligencia artificial una voz que les dé la bienvenida a todos, que les pida que apaguen el celular y que agradezca a todos los sponsors? ¿Y cómo querés que se llame? Y le digo, Jazmín, que fue mi última hija, que ahora cumplió el lunes 2 años. Y bueno, hola, soy Jazmín, la inteligencia artificial de Predial. Les quiero dar la bienvenida y es maravilloso. Sí, y nadie se lo esperaba. ¿No? Costo no es que es gratis, pero porque pagás por inteligencia artificial, pero hiciste un diferencial que no lo hace nadie. Los $20 de ChatGPT no existen. No existen. No hay que fijarse en eso. Yo creo que la productividad que ganás y creo que, a ver, ninguno de nosotros tiene el tiempo para dedicarse a ser un experto en inteligencia artificial. No. Creo que hay mucho humo todavía. Tiene que pasar mucha agua abajo del puente. Hay que tener cuidado también con quien uno se sienta a hacer las cosas, porque me parece que hay mucho verso. Pero algo que a mí me fascina de la inteligencia artificial es la capacidad de procesamiento, el Big Data. Cómo por la potencia que tienen los equipamientos que utilizan, que uno le puede tener una base de datos de 100.000 clientes y decirle, haceme esto, y algo que te hubiera llevado un mes a vos por ahí hacerlo. Claro, sí, y te lo hace en cuestión de minutos. Sí. Y ya para ir cerrando, te voy a hacer las últimas 2 preguntas, también más a título personal. ¿Hay algo que hubieras querido hacer dentro del rubro inmobiliario y no lo pudiste hacer, ya sea porque no dio el país o lo presentaste en la mesa de directorio, no sé cómo será Predial, no, esto la verdad no va, y después dijiste, che, hubiera estado bueno hacerlo? No te digo de una mega obra, capaz que algo hasta chiquitito. ¿Hay algo que te quedó ahí pendiente? Mira, algo que nos quedó siempre pendiente, nuestra expertise siempre estuvo más alocada en lo que tiene que ver la venta de viviendas. Y si bien tenemos locales, ventas y alquileres de locales comerciales, por ejemplo, de oficinas, no es nuestro fuerte. Y siempre me quedó como esa deuda pendiente de tener una pata en lo comercial. En lo comercial. Que también vuelvo a decir, el que mucho abarca poco aprieta, ¿sí? Y uno tiene que elegir en qué le pone foco, en qué se especializa. Pero fue algo como que nunca es tarde, siempre se puede. Sí, siempre tenés a la vuelta de la esquina. Y es parte hoy de un poco de ciertos proyectos que tenemos, pero nada, es algo que nunca explotamos masivamente y siempre nos quedó como pendiente. Está bien eso, bueno, lo pueden tener ahí. Y la última que te hago ya para ir cerrando es,
¿Vos qué ves de acá a 5 o a 10 años en el mercado inmobiliario que va a pasar? Ya sé que hoy me llamó un periodista de ámbito financiero para pedirme una opinión. Dice, ¿qué es lo que va a pasar con los créditos? Mira, si lo supiera, le digo, ya estaría haciendo otro negocio, le digo, Sí, pero sí. bueno. Hay que llamar al presidente para eso. Claro, le digo, eso es más difícil, pero vos ves algo que decís, che, vamos a ir por acá o va a seguir todo igual o va a haber algún cambio. Sí, a ver, yo creo que algo nos está pasando en las empresas medianas, grandes de la industria, que venimos con costos de estructura muy pesados y creo que cambió el paradigma y cambió un poco el país, ¿no? En la macro y demás. Creo que se viene un momento de mucha tecnología, de mucha eficiencia, de mucha agilidad, de poder transformarse en poco tiempo en distintas cosas y digamos, y no perderse en el camino, de que los equipos no se frustren con este cambio a tanta velocidad. Creo que hay que invertir mucho en formación de los equipos. Y creo que, lo que dije un poco antes, creo que en los próximos 5 años, quien no encuentre un verdadero diferencial, quien no logre ver lo que el otro no está viendo, va a tender a desaparecer. Es duro, pero creo que va a pasar. Bueno, clarísimo, Gabriel. Bueno, gracias de nuevo por venir. Gracias a vos. Espero que a ellos les haya servido tanto como a mí. Y bueno, ojalá que nos veamos pronto. Gracias. Gracias a vos.